Que el Señor les bendiga a todos. Mi nombre es Susana Lozano y hoy tengo el privilegio, después de algo de tiempo, de poder compartir con todos vosotros este devocional. Qué bueno es cuando podemos prestar atención a la palabra de Dios. Qué bueno es cuando estamos receptivos a que la palabra de Dios pueda emerger en nuestro interior, a dar lugar al Espíritu Santo, a esa obra que el Espíritu Santo quiere seguir haciendo en nuestra vida. Y no me cabe la menor duda que en la medida en que nosotros ponemos nuestro oído en la palabra de Dios, Dios habla, Dios bendice, Dios edifica. La palabra cumple el propósito para lo cual es enviada, y ese propósito viene para fructificación, viene para reverdecer nuestra vida, viene para hacernos levantar de nuestra más mísera condición, para hacernos levantar de nuestra situación, de nuestro quebranto, de nuestra aflicción. Dios siempre trata de reubicarnos en el propósito al cual hemos sido llamados. Dios siempre trata de ubicarnos en el centro de su voluntad. Este es el plan maestro de Dios en nuestra vida, que tú y yo podamos vivir inmersos en su voluntad. Este tiene que ser nuestro objetivo, este tiene que ser nuestro propósito de vida y nuestra meta de alcance, vivir en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. En la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 16, desde el 1 al 16, no lo voy a leer por completo, pero solamente te voy a resumir para resaltar lo que entiendo que Dios había hablado a mi vida. Me voy a quedar solamente con lo que Dios me habló para que sea la columna vertebral que sostiene lo que hoy te quiero compartir. Génesis, capítulo 16, 1 al 16, tenemos la historia extensa de Agar e Ismael. Todos sabemos que Agar era la concubina, la criada, que trabajaba a disposición de Abraham y de Sarai. Hubo un poco de presión en esta casa y hubo un momento donde surge el altercado, la rebelión, la rivalidad entre ambas mujeres, entre Sarai y la vida de Agar, la egipcia. Abraham toma a su criada por orden de Sara para que ella le pueda dar a luz un bebé porque Sara era estéril y ella no podía concebir. Entonces Abraham mantiene relaciones con Agar, ella queda embarazada y cuando ella queda embarazada empieza el problema porque ella empieza a causar conflicto a la vida de Sarai. Ella empieza a ejercer presión. Tanto es que Sarai se siente confrontada, habla con su marido y le dice a Abraham: tú eres el causante y el quien has permitido que esto ocurra en esta casa. Y entonces Abraham le dice: bueno, ella es tu criada, haz con ella lo que mejor te parezca. Tanto es que Sarai empieza a ejercer una estrategia en contra de Agar y la presiona. Tanto era la presión que Agar huye al desierto. Y aquí es donde empieza lo que yo quiero transmitirte. En el desierto, Génesis capítulo 16, Dios le habla algo muy puntualizado a la vida de Agar. Porque ella dice que cuando Sarai la afligía, está en el versículo 6 del capítulo 16 de Génesis, dice: y como Sarai la afligía, ¿qué hizo Agar? Ella huyó de su presencia. Ella salió de la presencia de Agar y la halló un ángel en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur. Versículo 8 sigue diciendo: y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y vamos a pararnos aquí, porque a mí me llama la atención cuando el ángel le dice: ¿de dónde vienes, Agar, y a dónde vas? Lo que el ángel le estaba preguntando a Agar no era algo que desconocía de la vida de Agar. El ángel conocía bien la vida de Agar, porque el ángel le dice: Agar, sierva de Sarai. El ángel ya sabía que ella trabajaba a disposición del padre de toda herencia, de toda bendición y de su esposa. Y le dice: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Lo que el ángel estaba tratando de hacerle ver: Agar, ¿de dónde vienes? Agar, ¿cuál es tu identidad? ¿A dónde vas?
lo que el ángel le estaba preguntando, ¿hacia dónde vas?, era por su propósito, el propósito de vida de Agar. ¿De dónde vienes? Tiene que ver con identidad, y hacia dónde vas tiene que ver con propósito. Y ella le dice: estoy huyendo de delante de mi señora Sarai. Estoy huyendo de mi señora. Partimos desde la realidad de una salida geográfica por parte de la vida de Agar por falta de sujeción a su sierva Sarai. No había otro motivo por el cual Sarai estaba en ese momento en el desierto, junto a la fuente. Era estar en el lugar donde estaba, no porque Dios le habló, no porque Dios le ordenó que tenía que cruzar aquel desierto para ir en pos de su propósito. ¿Quién metió a Agar en el desierto? ¿Lo mete Dios o se mete ella sola? Agar no llegó al desierto por voluntad de Dios. Agar llegó al desierto por su propio interés personal. Llegó al desierto por una decisión circunstancial. Llegó al desierto no porque Dios le habló, no porque Dios le ordenó, no porque Dios le marcó una directriz específica que ella tenía que caminar. Ella entró en el desierto por una decisión que era circunstancial. Por eso es que ella estaba ahí envuelta en esa situación. Y el ángel le dice: ¿hacia dónde vas? ¿De dónde vienes, Agar? Le estaba diciendo: Agar, ¿cuál es tu identidad y cuál es tu propósito? Yo no te he traído al desierto. Yo no tengo un trato contigo ahora en este desierto. No tienes que cruzar esto para llegar a tu propósito. Tú estás aquí por una decisión circunstancial. Regresa a tu señora y sométete a ella. Esto fue lo que le dijo el ángel: sométete a tu señora, vuelve a ella. Dios no estaba bendiciendo la vida de Agar hasta el momento en el que ella había parado su caminar en el desierto. Aun cuando a ella le parecía bien esa andadura, Dios no la estaba bendiciendo. Por eso es que Dios vino, la paró en el desierto, le habló y la reubicó en su identidad y en su propósito de vida. Y muchas veces nosotros ocurre exactamente lo mismo. Vamos perdidos, nos adentramos en un desierto, inducido por nuestras propias decisiones, inducido por decisiones personales, por decisiones que nadie nos pidió que tomáramos. Creímos que era lo mejor, nos equivocamos y nos vimos envueltos en un desierto. No fue porque eran los planes de Dios que tú estuvieras en el desierto, fue tu propia circunstancia. Pero Dios devuelve a Agar a su lugar de pertenencia. Porque Dios no bendice decisiones que nacen de lo circunstancial. Dios bendice decisiones que nacen de su voluntad. Estoy huyendo de mi señora Sarai. Y estaba huyendo por la rivalidad que había entre ellas, por la confrontación. Estaba huyendo por una rebelión que había originado en el interior de esta causa, por causa del embarazo. Regresa a tu señora y sométete a su voluntad. ¿Quién te metió en este desierto? Agar, te has metido tú sola. Yo no te he metido. Agar también era hija, era heredera de la promesa de Abraham. No podemos olvidar que el padre de toda bendición es Abraham, pero Agar aún en ese comportamiento, actitud y posición también era hija de esa promesa. Pero ella se le había olvidado esa porción de heredad. ¿Y sabes qué difiere las palabras de Pedro? Dice Primera de Pedro 3:9 que todo heredero de bendición no devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos llamados a bendecir, somos herederos de bendición, según Pedro nos dice a nosotros. Lo que Dios estaba haciendo con Agar era reubicándola en su parte de la promesa de Abraham. Tú eres heredera de bendición, vuelve a tu señora, porque lo circunstancial no tiene que sobreponerse a mi voluntad. Lo circunstancial no tiene que interponerse en el propósito que yo he preparado para ti y para tu futuro descendiente, que es Ismael. Somos herederos de bendición, mi hermano, herederos no de un testamentador muerto, sino del autor del testamento que aún vive. Somos herederos
cuyo autor que firmó a favor de nosotros y escribió la sucesión de sus promesas en cada uno de nosotros, está vivo. Él no está muerto. Somos herederos de bendición. Agar, estás embarazada. Eres heredera de bendición. Vas a dar a luz un hijo, versículo 11. Y le llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. El nombre de su hijo era un recordatorio de que Dios no se había olvidado de Agar. Dios no se había olvidado de sus promesas. Y el Señor hoy quiere decirte, mis promesas están sobre tu vida. Yo no me he olvidado de ti, no me he olvidado de lo que te he prometido. Por eso el Señor en esta hora nos está diciendo, como le dijo a Agar en el desierto, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Párate por un momento en tu camino, reflexiona. Si llegar hasta este momento ha sido por decisiones circunstanciales o decisiones que nacen de la voluntad de Dios. El Señor quiere reubicarnos, posicionarnos para ocupar nuestro lugar en la promesa de bendición en la que Él nos incluyó. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a ver sus promesas en medio de lo circunstancial, para que en ti se cumpla su buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en ti. Que el Señor te bendiga.